Decíamos nosotros que cuando Abraham levanta un altar en Betel, mucha gente miró tal vez que era un montón de rocas, un montón de piedras, pero que esas rocas, esas piedras tienen un significado espiritual. ¿Por qué? Porque la roca es Cristo, amén. La piedra somos nosotros. Por eso que dice la Biblia que nosotros somos, ¿qué cosa? Somos piedras vivas. Y cuando la roca, que es Cristo, y las piedras, que somos nosotros, formamos lo que se llama la casa de Dios o el edificio de Dios. Y a través de esa casa, a través de ese edificio, entonces nosotros con el altar construimos la casa de Dios. Decíamos que cuando uno levanta un altar a Dios, uno levanta una puerta. Entonces alguien dice, ¿y dónde está el cielo? Siempre miramos para arriba, ¿correcto? Pero cuando nosotros entendemos la Escritura, ya el cielo no está ni arriba, el cielo no está ni abajo. ¿Dónde está el cielo entonces? El cielo se convierte prácticamente en una forma horizontal o una forma vertical. El cielo la puede ver en esta dirección, o la puede ver en esta dirección, o la puedes ver dentro de ti, porque el cielo es una dimensión. ¿Qué es el cielo? Una dimensión que nosotros no podemos entrar en la forma natural. Por eso es que cuando vemos nosotros la Escritura, que Abraham levanta un altar en Betel y ahí establece una puerta, y a través de esa puerta entonces el hombre se conecta con Dios. Pero esto no se entendía, si no se entiende después que su hijo, su nieto Jacob comienza a tener una experiencia, y en su experiencia es donde él comienza ahora a entender cómo se mueve el mundo espiritual. Con esto, ¿qué cosa quiero establecer? Quiero establecer que todos nosotros tenemos que convertirnos en un pueblo de adoración a Dios. Es decir, que usted tiene que entender por qué congrega cada semana. ¿Cuál es el propósito de reunirse en este día? ¿Cuál es el propósito de reunirse en su casa? ¿Cuál es el propósito de ir a una célula familiar? ¿Cuál es el propósito de hacer una devocional en la casa, el padre con los hijos? Si usted logra entender esto, entonces usted va a adorar a Dios con una revelación del Espíritu. Pero si usted no entiende por qué vienes a la iglesia, es que el pastor me obligó a venir a la iglesia. ¿Por qué vienes a la iglesia? No, es que mi mamá me trajo a la fuerza a la iglesia. ¿Y por qué hace reunión en las casas? Porque el pastor ordenó que se haga. Yo no entiendo ni por qué lo hago, pero tengo que hacerlo por obediencia. Entonces usted hace las cosas por obediencia, usted hace las cosas porque el pastor le dijo. Pero si usted hace las cosas sin entender lo que significa esta revelación del Espíritu, entonces usted no es un adorador. Usted tiene que entender que yo voy a la iglesia los domingos porque voy a levantar un altar a Dios. Me pongo delante de mis hijos porque estoy levantando un altar delante de Dios. Entonces cada uno de nosotros levantamos un altar. Entonces Abraham levanta un altar, se abre un portal del cielo, Abraham comienza a tener contacto con el Padre. Años después su nieto entra en esta tierra y luego describe qué cosa es lo que produce un altar. Entonces vámonos al libro de Génesis capítulo 28, continuando para ya entrar a las cosas que quiero ir enseñando. El capítulo 28, verso 11, ¿listos? Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo nosotros cuando Jacob está durmiendo en esta tierra? Estamos viendo que él tiene una revelación o tiene un sueño. Y en el sueño y en la revelación él está viendo
que ese lugar donde a principio su padre había levantado su abuelo había levantado un altar, que esa ciudad tenía un nombre que se llamaba Luz, porque esa ciudad no se llamaba Betel. Su primer nombre de esa ciudad, ¿cómo era? Luz. Luego con Jacob ya no se llama Luz, Jacob le pone un nombre, ¿cómo se llama ahora? Betel. ¿Por qué Betel? Porque se convierte ahora este lugar en casa de Dios y puerta del cielo. Lo que quiero decirles es esto: todas las veces que nosotros nos reunimos en este lugar, hacemos este lugar en una casa de Dios. Todas las veces que nosotros nos reunimos a presentarle a Dios un sacrificio, hacemos de este lugar una puerta que nos conecta con el cielo. Ese es el concepto. Yo les dije a ustedes que levanten en sus casas oraciones. ¿Lo están haciendo? Levanten su mano todos los que están orando en casa. Ok. ¿Qué cosa estamos haciendo ahí? Estamos estableciendo ¿qué cosa? Una casa. Estamos estableciendo ¿qué cosa? Una puerta. Una puerta. Cuando usted levanta un altar en su casa, o cuando usted levanta un altar en este lugar, usted está abriendo una puerta y está estableciendo una casa espiritual. Ahí está el entendimiento del cielo. Por eso dice la escritura que Jacob dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que quiero decirles a cada uno de ustedes: tenemos que meter en nuestro espíritu este entendimiento. Porque usted se extraña y dice: pero yo no veo un santo que representa a Dios. Es que Dios es espíritu. Dios no necesita ninguna imagen para ser representado. Dios es espíritu. Y la Biblia dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Digan conmigo: Dios está en medio de mí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en medio de ti. Entonces, ahora bien, ¿qué cosa es lo que desata entonces un altar que no está dirigido a Dios? Una conexión con el infierno. Por eso les dije a ustedes, escuchen, y por eso que en estos días vamos a salir a hacer guerra espiritual, los pastores, los líderes, supervisores, porque vamos a hacer la toma territorial. Y para eso usted necesita entender. ¿Cuántos conocen ustedes distritos, pueblos, urbanizaciones que tienen un altar a un ídolo? Levanten su mano los que han visto. ¿Usted se preguntó alguna vez por qué en ese lugar hay un altar? ¿Usted se preguntó alguna vez por qué se estableció ese altar de adoración en ese lugar? Es que usted de repente ni importancia le ha dado. Algunos de nosotros, escuchen bien esto, nuestros padres en su ignorancia nos pactó con algún altar, con algún ídolo, con algún santo. Y por eso que la gran mayoría llevamos el nombre, escuche esta palabra, el nombre de un santo que coincidió con el día de tu nacimiento, y en honor, escucha, en honor a ese altar, a ese Dios, a ese ídolo, a ti te bautizaron y te pusieron ese nombre de tal manera que te ataron a un altar y usted nunca supo esa cosa. Y usted nunca supo. Entonces, en el plano espiritual nosotros tenemos que ir rompiendo esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos pactados a un altar, estamos pactados a un Dios, estamos pactados a un ídolo. Entonces uno dice: pero apóstol, pero eso es así. Claro que eso es así. Los nombres en la Biblia, cuando alguien le daba un nombre, los nombres marcaban el destino de una persona. Hoy los nombres se ponen por poner. En el concepto de Dios, los nombres tenían un mensaje espiritual. Y ese nombre determinaba el destino de una vida, el destino de una persona, el destino de una familia. Por eso que los nombres en la Biblia tenían significados espirituales muy fuertes. Pero ¿cuántos de ustedes en ignorancia fueron pactados? Pregúntele a su padre, pregúntele a su abuelo, ¿de dónde sacó su nombre? ¿En qué se inspiró? Pregúntele. Y te van a decir:
Bueno, en el día de tu nacimiento tomamos el almanaque y fuimos a buscar qué nombre deberíamos ponerte. Y entonces ahí estaban los nombres de los santos, y en nombre de ese santo a ti te bautizaron. Por eso que tenemos un montón de gente que fue pactado en un altar. ¿Habrá alguien aquí en este lugar que le pusieron el nombre de un del almanaque? Levante su mano. Vamos, levante su mano, porque hoy día usted va a romper en el nombre de Jesús. No tenga temor, porque usted va a liberar el día de hoy. Usted va a romper un altar. ¿Te pusieron a ti en el almanaque? ¿De quién? De San Antonio. De San Antonio, claro que sí. Y así nombres como eso. Entonces ahí usted va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que romper. Levante su mano derecha y diga conmigo: hoy se van a romper toda influencia de altares en el cual fui bautizado. Hoy se van a romper en el nombre de Jesús. Todo altar se rompe en el nombre de Jesús. Entonces los altares, hay altares romanos, hay altares griegos con que el hombre fue atado. Y esos altares, ¿qué cosa decíamos? ¿Qué cosa eran? Eran puertas. Y esas puertas nos conectan con la eternidad. Por eso quiero que me entiendan. Cuando usted, por ejemplo, ve la cultura inca, usted va a encontrar que en la cultura inca se levantaban altares, y entonces los incas pedían sacrificios de niños. ¿Y qué hacían? Lo llevaban a los altares, le abrían el pecho y le sacaban el corazón. Entonces eso era un altar. Pero ese altar, ¿para quién era? ¿Para el Señor o era un altar para el infierno? ¿Para quién es el altar? Claro, para el infierno. ¿Por qué? Porque los altares abren puertas. Entonces ahora vemos nosotros, estamos viendo que Jacob está soñando y ahora está descubriendo el poder espiritual de un altar. Y en esto quiero cerrar acá la introducción para meternos ahí en el espíritu. El altar desata, libera poderes espirituales. Escuche esto. El altar desata, el altar libera poderes espirituales. ¿Cómo es eso, apóstol? Cuando Jacob está durmiendo en un lugar donde fue levantado un altar, ¿qué es lo que estamos notando ahí? Estamos notando una presencia espiritual. Estamos notando la presencia de ángeles y estamos notando la presencia de Dios. Entonces, ángeles están subiendo, ángeles están viniendo, y Dios está encima de la escalera, y Dios está observando ahora a Isaac, y Dios está buscando ahora de darle una palabra. Digan conmigo: un altar desata la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios, donde hay un altar está la presencia de Dios, dependiendo a quién se está dirigiendo el altar. Si ese altar está dirigido a otro Dios que no es al quien nosotros adoramos, estará la presencia de ese Dios a quien se adora. Por eso que algunos me dicen: no, que Satanás no existe, Satanás no es verdad, Satanás es un invento del hombre. No, que Satanás es una imaginación humana. No, mi hermano. Satanás siempre busca adoración. Y déjeme explicarle. Cuando nosotros vemos a Jesús que está en el desierto, ¿cuántos días está ayunando Jesús? 40 días. Cuando se culminan los 40 días de ayuno, dice la Biblia que Jesús entró en un deseo de comer. Le vino hambre. Y en ese momento se presentó Satanás. Y Satanás le dice: si tú me adoras a mí, escucha esta palabra, si tú me adoras a mí, todas las riquezas de este mundo te las voy a entregar, porque a mí me ha sido entregada. Solamente la única condición para yo entregarte todo, los reinos de la tierra, las riquezas de la tierra, la única condición que yo quiero pedirte es que tú me adores a mí, que tú me levantes un altar,
que te conectes conmigo y que yo me conecte contigo y que tú me traigas adoración, me pongas sacrificios, me traigas ofrendas y yo siempre estaré contigo. Todas las veces que me invoques me voy a presentar. Todas las veces que me implores me voy a manifestar. Todas las veces que tú me necesites, ahí yo estaré contigo. Solamente una condición: adórame y mi presencia vendrá inmediatamente a ti. Digan conmigo: el altar desata presencia espiritual. Ahora dependerá qué nombre tiene ese altar. Si el altar tiene el nombre de Jehová de los ejércitos, entonces, ¿qué presencia vendrá ante ese altar? Vendrá la presencia de Jehová de los ejércitos. Si ese altar tiene un nombre de un espíritu extraño, vendrá otro espíritu que no es Jehová de los ejércitos. Pues cuando usted lee la escritura, la cultura griega, la cultura romana, escuche esta palabra, estaban llenos de altares. Cuando Pablo entra a Atenas, dice la Biblia, que se enardeció en su espíritu porque vio que la ciudad estaba llena de altares. ¿Qué altares había en Grecia? Donde Pablo entra. Todos los dioses de la mitología. Estaba Zeus, Apolos, Diana de los Efesios, Poseidón, estaban todos ellos. Estaba Hades, el dios del infierno. Entonces cuando Pablo entra ahí, se encuentra con todos los... Por eso que en Atenas la gente no se entregaba a Cristo fácilmente. ¿Por qué? Porque esa ciudad estaba pactada, estaba atada. Entonces cuando Pablo entra a Atenas, hay una resistencia. Y luego encuentra un altar que no tenía un nombre. Entonces decía la inscripción: al Dios no conocido. En otras palabras dijeron: tenemos tantos altares, si por ahí existe algún Dios que no tiene nombre, bueno, ahora viene Pablo y dice: a ese Dios no conocido por ustedes es a quien yo vengo a anunciarles. Les vengo a revelar que ha llegado el tiempo que ustedes conozcan al único Dios verdadero. Porque todos estos dioses, todos estos altares no son altares del cielo. El único altar del cielo es a través de Jesucristo. Y Jesús es el altar que está en el cielo y que está en tu vida y está en mi vida. Y aquí adoramos a Jesús. Levante su mano al cielo y diga conmigo: el único altar que yo levantaré es el altar a Jesús, mi adoración a Jesús. Por eso que cuando Pablo entra a esa ciudad, dice que la gente se resistió a entregarse a Cristo y comenzaban a burlarse de Pablo. ¿Por qué? Porque estaban pactadas, atadas y hechizadas. Por eso que los altares atan pueblos, altares atan familias, altares atan matrimonios, los altares te atan con yugos de maldición. Por eso que nosotros tenemos que estar orando cada día, rompiendo, desligándonos. ¿Por qué, apóstol? Porque Dios está formando un nuevo pueblo, un pueblo para su nombre. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y Dios no nos trajo para estar en cautiverio, nos trajo para una libertad del espíritu. Por eso quiero que entiendan. Entonces cuando Jacob entra a este lugar, dice que Dios mismo se manifiesta. Entonces dice la escritura que Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Digan conmigo: un altar me va a meter en su presencia. Entonces cuando nosotros adoramos a Dios, levantamos un altar, Dios tiene que descender, tiene que manifestarse. Quiero que abras tu Biblia, el libro de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 1.
Esta experiencia es algo que todos nosotros debemos buscarlo. Y se te va a quitar de tu mente. ¿Será verdad que Dios existe? ¿Será verdad que Dios es real? No estaré perdiendo mi tiempo yendo a la iglesia, adorando al Señor. Quiero que leas el verso 6, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 6 dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Escuchen, porque su padre adoraba a Dios. Salomón alababa a Dios hasta ahí, porque su padre alababa a Dios. Pero Salomón nunca lo había visto. Salomón nunca lo había oído. Salomón nunca había tenido una experiencia personal, real, genuina con él. Salomón tal vez era como muchos de nosotros que estamos adorando a Dios porque papá adora a Dios, porque mamá adora a Dios, porque la abuela adora a Dios. Pero no adoras a Dios porque Él se te reveló. Pero ahora, escucha lo que te voy a decir. Tú vas a adorar a Dios por lo que Él se te va a revelar. Dios será tan real en tu espíritu. Entonces, ¿qué hace Salomón? Salomón dice: hasta aquí yo estoy siguiendo la instrucción de mi padre, pero ahora quiero hablar con Él, quiero que Él se me revele, quiero que Él se manifieste. ¿Cuál es la forma para traer la presencia de Dios? ¿Cuál era la manera para traer la presencia de Dios? Era levantándole un altar. Levanta un altar, dice: no te conozco, no sé quién tú eres. Mi padre me ha hablado de ti bastante, mi padre me ha contado de ti bastante, pero yo la verdad nunca te he oído. La verdad nunca te he visto. La verdad nunca te he oído. Pero si mi padre te adoraba y él dice que hablaba contigo y tú hablabas con él, yo también quiero esa experiencia contigo. Yo también quiero oírte. Yo también quiero verte. Yo también quiero sentirte. Porque yo no quiero hablar a una nación de un Dios a quien yo no conozco. Yo quiero hablar a una nación de un Dios a quien yo conozco. Entonces, ¿qué hace Salomón? Levanta un altar y él está con expectativa. Mi padre dice que cuando se le levanta un altar a Dios, Él viene. Dice que Él viene. Entonces, ¿qué hace Salomón? Levanta el altar de bronce, pone sus sacrificios, holocaustos, ofrendas, y lean el siguiente versículo. ¿Qué es lo que dice? Vamos, léanlo todos en voz alta. ¿Qué dice? Y aquella noche, ¿qué dice? Y aquella noche se le apareció Dios. Yo les pregunto, ¿cuál fue primero, la aparición o el altar? ¿Cuál fue primero, la aparición o el altar? Claro, el altar, o sea, la adoración. Primero es la adoración. Tú adoras a Dios, tú levantas un altar a Dios. Ten por seguro que Él se te va a manifestar. Ten por seguro que Él se te va a revelar. Ten por seguro que vas a tener una experiencia con Él. Entonces, Salomón, ¿qué hace? Levanta el altar y él está con expectativa. ¿En qué momento Él va a venir? Porque el altar es como un imán que atrae la presencia de Dios. Y donde hay un altar, dice, se levanta olor grato, fragancia grata, se levanta ante Dios. Y por ese olor grato, Él dice, desciende. Por eso es muy importante. Si ustedes, ¿cuánto quisieran que Dios descendiera a su casa? Levante su mano los que quieren que Dios se meta a su casa. ¿Qué tenemos que hacer en la casa? Díganme. No oigo, ¿qué tenemos que hacer? Levantar un altar, levantar un altar.